¿Qué tal si estás tomando decisiones que crees que son tuyas, pero a la verdad solo estás siguiendo la presión de la sociedad y no eres consciente de eso? Hola, yo soy Misael Silverio. Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Conocer es Libertad, un espacio dedicado al conocimiento de Dios como está revelado en las Sagradas Escrituras. En estos últimos meses he estado curioso con el color de los carros nuevos. De repente mis ojos comenzaron a fijarse en los colores estilo militar de los carros modernos y no aguanté la curiosidad, me fui a googlear un poco y encontré un estudio del 2019 realizado por IC Cars. Ellos analizaron 9.4 millones de carros, eso es mucho, que van desde los modelos de los años 2014 hasta el 2018. El estudio reveló que el 23.9% de los vehículos eran blancos y el 23.2% eran negros. Y bueno, si tal vez tú eres fanático de los carros coloridos, es aún más triste porque los siguientes colores en la lista, el 15.5% son grises y el 14.5% son plateados. O sea, la pregunta que me hice fue ¿por qué esto es así? Esa era mi pregunta, ¿por qué los carros han cambiado de color? Bueno, yo soy joven, pero viendo imágenes y recuerdo, ¿no? Ver carros amarillos, rosados, verdes, pero ya no más. ¿Por qué esto es así? Bueno, ellos sugieren que esos colores reflejan, número uno, la obsesión de esta generación por la tecnología. Apple tiene sus dispositivos en esos colores y las interfaces y todo eso, ¿no? Otra cosa es la recesión económica del año 2000 al 2010. Estos colores sugieren ser más conservador y algo parecido ocurrió con la Gran Depresión económica en Estados Unidos en el 1929. Después de la recesión, cambiar los colores de los carros a más moderados. También estos colores neutrales, ellos dicen, están asociados con el estatus y la riqueza. El Mercedes-Benz, el Audi, ese tipo de vehículos dan ese estatus, ¿no? Bueno, así lo ha colocado la sociedad. Y bueno, también son fáciles de limpiar. Ahora, lo curioso de esto es que la gente va a comprar un carro y elige un color neutro sin pensarlo. Entiende que le gusta ese color, pero no es consciente de que ese gusto pudiese estar determinado por la presión de la sociedad y por estas cosas que hemos mencionado. Pero, ¿qué tal si algo similar ocurre con las decisiones más importantes de la vida humana? ¿Y si estoy tomando decisiones que creo que son mías, pero a la verdad solo estoy siguiendo la presión de la sociedad y no soy consciente de esto? Sabes que todo ser humano actúa y se comporta según las creencias que tenga en su mente. A este sistema de creencias se le conoce como cosmovisión. Y no voy a hablar del origen, del filósofo alemán, todo eso, sino hablar bien simple de lo que es una cosmovisión. Tú tienes una cosmovisión, aunque sea la primera vez que escuchaste esa palabra. Y la pregunta es, ¿qué es una cosmovisión? Bueno, es un marco exhaustivo de creencias básicas personales sobre la naturaleza de todas las cosas. Otra definición puede ser un grupo de creencias y prácticas que definen la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Por ejemplo, las religiones son cosmovisiones de cómo entender e interpretar la vida. El hinduismo, budismo, ateísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo son cosmovisiones. También lo son sistemas filosóficos, políticos, científicos como el socialismo, el marxismo, anarquismo, cientificismo, el humanismo, el capitalismo, naturalismo, antropocentrismo, bueno, demasiados ismos por hoy, pero todas estas son cosmovisiones que se agrupan
básicamente en dos grupos extremos, con variantes, claro está, pero de un lado están los que creen que todo lo que existe es la realidad física, lo que podemos ver, el naturalista, el ateo, bueno, lo que veo, eso es todo. Y por otro lado, los que creen que existe algo más allá de lo físico, como las religiones, que creen un Dios que no es visible, pero está más allá, etc. Pero al ver esto, puede venir un problema a nuestra mente. ¿Cómo sé cuál es la cosmovisión correcta de la vida? Y la respuesta a esta pregunta es vital, porque todas las decisiones de tu vida dependen de la cosmovisión que tienes como persona. Déjame repetir eso. Todas las decisiones de tu vida dependen de la cosmovisión que tú tienes como persona. Yo uso lentes desde que soy niño y he visto la vida detrás de los lentes por muchos años. Recientemente yo compré unos protectores amarillos para manejar de noche. Yo manejo bastante, así que para manejar de noche y ayudar mi vista, me coloco encima de mis lentes un protector amarillo que me ayuda con las luces de noche y todo eso. No importa que algo sea azul, cuando yo tengo los lentes, el protector, veo amarillo. Y eso es la cosmovisión. Son los lentes a través del cual se le da respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Son los lentes con los cuales tú ves la vida. Y toda cosmovisión debe responder a las preguntas más importantes de la vida. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué es lo que forma la cosmovisión? Bueno, número 1, ¿de dónde vengo? El origen. Número 2, ¿para qué estoy aquí en la tierra? El propósito. Número 3, ¿qué es bueno y qué es malo? La moralidad. ¿Para dónde voy? El destino. ¿Quién soy? La identidad. Otro importante es la realidad última, o sea, ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo existe? La epistemología o los métodos del conocimiento, qué es conocible y cómo sé lo que sé, cómo llevo a conocer las cosas. También está la axiología, que tiene que ver con los valores, cómo debo vivir en este mundo que me rodea y donde estoy. Y finalmente, el sufrimiento, por qué existe el sufrimiento en esta tierra. Puede haber más cosas, pero básicamente una cosmovisión responde a estas preguntas, que son las preguntas básicas que todo ser humano debería tener clara en su mente. A través de los siglos se ha buscado respuestas a estas preguntas y se han formulado todo tipo de filosofías, comenzando por las religiones antiguas, por ejemplo el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el islam. Han dado respuestas a esas preguntas, pasando por la era moderna, donde reinó la ciencia, la razón, donde se colocó al ser humano como el protagonista, por supuesto sacando a Dios al Dios de la Biblia de la escena. Pero la era moderna, que algunos entienden terminó después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, dejó como legado 2 guerras mundiales a la humanidad y no dio respuesta a las preguntas del ser humano. Así que el mundo occidental se fue cambiando de la modernidad hacia el posmodernismo, que ahora decía, bueno, la modernidad hablaba de verdad absoluta, ahora no hay verdad absoluta, cada quien crea su verdad, todo es relativo, reina lo subjetivo, la espiritualidad trascendental, el sincretismo, la aceptación, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, eso parece lindo, pero ha dejado una generación confundida de identidad, que ha parido una generación alejada del Dios de la Biblia. Y bueno, en la actualidad, algunos entienden que vivimos en la era post-cristiana, donde reina el hedonismo, o sea, está reinando simplemente, se trata de placer, de pasarla bien, no importa si es bueno o sea malo, claro, sin nada de compromiso. Esa es la era que estamos viviendo hoy. La cosmovisión reinante en el mundo de hoy no tiene nada que ver con Jehová y su palabra. Y déjame darte unos datos. En primavera del año 2022, Cultural Research Center hizo un
estudio dirigido por George Barna y demostró la catástrofe que vive Estados Unidos en materia de cosmovisión bíblica. Y este fue uno de los resultados. Solamente el 2% de los padres de preadolescentes tiene una cosmovisión bíblica. 2% de los padres de preadolescentes tiene una cosmovisión bíblica de la vida, y muy pocos están trabajando intencionalmente para educar a sus hijos con una cosmovisión bíblica. Esto explica muchos de los desastres que tiene la sociedad en Estados Unidos, que es donde estoy viviendo ahora. Pero eso también se ve en otros lugares. El apóstol Pablo en la Biblia escribió a los Romanos capítulo 12, versículo 2, y dijo: no se adapten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando Pablo habla de las costumbres de este mundo, se refiere a las conductas y prácticas de los no creyentes. Lo interesante es que para actuar diferente y vivir distinto, no acomodarse al mundo, primero hay que renovar la mente, o es a través de la renovación de la mente. Cambiar la manera de pensar es pensar distinto, porque la mente determina el rumbo de la vida, dijo el sabio. Eso es triste, pero hoy día Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat y sus influencers están formando el pensamiento de la gente. Y lo peor es que la gente no se está dando cuenta. Vemos cristianos hablando de energías, de yoga, decreto, sin saber el trasfondo que todo eso tiene. La música es un vehículo también que está siendo usado para llevar una cosmovisión enemiga de Dios y de su palabra. Y que yo pudiera decir de las películas, las series en las plataformas más famosas, ¿no? En una mayoría exagerada promueven no solo la violencia y sexo sin control, sino una desconstrucción total de la familia. Es normal el aborto, ansiedad, depresión, espiritismo, y un montón de cosas más. Una mente que está alimentándose constantemente de estas cosas jamás podrá ser una mente bíblica. Como cristiano y como ser humano, es imposible tener una vida cristiana coherente sin una mentalidad bíblica. Pero aún más, una sociedad, un país que no tenga una mente bíblica está destinado a autodestruirse. Y este es el problema que estamos viendo hoy. Tal vez te preguntes, ¿qué puedo hacer para tener una mente bíblica? Bueno, necesitas responder las preguntas más importantes de la vida con la palabra de Dios, con la Biblia. Necesitas ponerte los lentes bíblicos para entender e interpretar la vida. No puedes seguir comprando carros blancos sin saber por qué te gusta el blanco. Tienes que detenerte a pensar y reflexionar por qué haces lo que haces. Y bueno, ya que tienes en tus manos lo que es una cosmovisión, los lentes que te colocas para interpretar la vida y lo importante que es para la existencia humana, ahora tú necesitas definir qué cosmovisión reinará en tu vida. Eso está en tus manos. Tú necesitas detenerte a pensar y decir, esta es la cosmovisión que yo voy a seguir. ¿Y sabes qué? Yo quiero ayudarte. En esta serie, Mente Bíblica, vamos a descubrir cómo la Biblia responde a cada una de estas preguntas y cómo afectan la vida práctica. Estas preguntas principales de lo que forma una cosmovisión. Vamos a colocarnos los lentes de la Biblia para entender e interpretar la vida y así tener una mente bíblica. Así que no te pierdas los siguientes episodios para que puedas entender qué es tener una mente bíblica. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Dios te bendiga y te guarde y que su paz repose sobre tu vida y todos los tuyos. Nunca te olvides que conocer es libertad.